Esto es Trazando la Pomada y estamos en una tarde calurosa. A veces hay un poquito de viento y dicen que este verano es uno de los más frescos que de los últimos tiempos. Así que bienvenido, un verano fresco, pero verano al fin. Y interesante el tema, César, sobre todo de la vida, sobre todo de la manifestación de estar vivo, y porque a veces entramos en confusiones de porque vamos al templo o porque tenemos una Biblia debajo del brazo, pensamos que eso es todo, y eso es parte, pero no es todo. La vida se va a testificar. Si hay vida en nosotros, hasta sin hablar, vamos a testificar. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que si Él no hablara, aún las piedras, dice el Señor, aún las piedras hablarían por Él. De manera que el cristiano tiene que ser así. La imagen de Jesús, cuando aparecieron con su fuerza los cristianos en el primer tiempo, le decían a los cristianos cristitos, o sea, gente que se parece a Cristo. Entonces, creo que eso, así debería la gente decir cuando nos vean, ¿no? Es como Cristo, puede ser un cristito, porque el mundo realmente sería influenciado de buena manera, buenos principios y sobre todo ejemplo, más que palabras, ejemplo de cómo se debe vivir. El Evangelio dice en el Evangelio que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En estos tiempos que son difíciles lo que estamos atravesando, poca gente en este momento está tranquila. Solamente piensa en cuánto va a durar esto y vas a comenzar a entrar en trompo. Solamente piensa, ¿y mañana qué será? Y vas a entrar en trompo. Solamente piensa, ¿qué pasa si un momento la gente no soporta más la cuarentena y salen todos? Vas a pasar un mal momento, porque el mañana nadie sabe. Escuché a un predicador en estos días que decía, como nunca, es la juventud de ahora, como nunca antes, ahora piensa, ¿qué pasará mañana? Los jóvenes de antes pensaban, soy joven, tengo para rato. Pero ahora esos mismos jóvenes que decían, tengo para rato, ahora dicen, ¿qué pasará mañana? ¿Pasaremos esto? ¿Continuaremos esto? Mientras uno que tiene vida, o sea, tiene su confianza en Cristo, él sabe que si se acerca a Dios para pedirle buena salud o vida, que podría ser también otra forma de decirlo, vida, salud, Dios es pro vida, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida, o sea que a ganador te va a dar vida, te va a dar buena salud. Entonces, creo que esto es necesario que la iglesia lo exprese, jóvenes por supuesto donde están, los adultos donde estamos, pero hagamos que la gente entre en confianza, en tranquilidad, como dijo Jorge en un momento. El cristiano ha sido no para desestabilizar el gobierno, no para traer abajo instituciones, sino ha sido para predicar en el corazón de la persona, causar un despertar, una activación en el corazón de la persona, más que en las instituciones y más en hacer mala onda a los gobiernos, ¿no? Más que en eso, es predicar y colocar de alguna forma el Evangelio en sus corazones. Eso es lo que Cristo espera que hagamos como iglesia. Si lo haces así, estás entonces teniendo vida, estás manifestando la vida de Cristo. Porque no sé si te habrá pasado, en el primer momento cuando uno conoce a Cristo, uno tiene un deseo muy fuerte de anunciar a otro en lo que ha creído, porque hay tal
tal impacto de la vida de Cristo en nosotros y tenemos la necesidad de decirlo a otro, pero también hay una lucha muy grande en el empezar con la primera vez a contar lo que ha pasado en uno, a contar que esa vida que se ha manifestado en nosotros, ellos también la pueden tener. Sin embargo, es bien complicado. Pero también es, cuando lo haces, es una manifestación de la vida que ahora mora en ti. Y eso es muy, muy importante, que la iglesia lo sepa y que el cristiano lo sepa. Si todavía no lo has hecho, bueno, de repente pues tú no eres de decirle persona a persona, frente a frente, lo de tu fe, pero al menos manifiéstalo a través de tu vida, de tu testimonio, de cómo te desplazas, te mueves en la iglesia, ¿no? En tu trabajo, ahí donde trabajas, donde te mueves. Me contó un amigo cuando recién había tenido esta experiencia, y me dice, hermano, lo encontré al hermano fulano de tal en la calle, y el hermano pues es bien espiritual, me dice, ¿no? O sea, me ha compartido muchas cosas muy bonitas, pero lo vi en la calle y él no se dio cuenta de que yo lo estaba viendo, y el hermano estaba que se le salían los ojos mirando a las chicas que pasaban. Entonces, por ejemplo, ¿no? La iglesia no se vive en la iglesia, la vida no se vive en la iglesia solamente. Yo diría que más en la calle se ve. En la calle más se van a dar cuenta si realmente somos los que decimos que somos o solamente actuamos como cristianos. Es muy importante mostrar la vida de Cristo en nosotros. Una de las cosas que el Evangelio nos muestra respecto a lo que estábamos hablando de la vida y también de la iglesia, no nos olvidemos de que cuando uno empieza a predicar el poder del Evangelio al corazón del ser humano, que va a haber circunstancias, va a haber cambios, lógico que lo hay, porque la palabra nunca llega vacía y la palabra es poder para cambiar el corazón. Y eso trae como consecuencia situaciones prácticamente de persecución. Y es lo que sucedió con la iglesia en Roma, cuando empezó a predicar el Evangelio, mucha gente empezó a convertirse y empezaron a cambiar de conducta, de comportamiento, de formas de proceder. Y a los romanos les empezó a llamar la atención. Y aún también empezaron a cambiar muchas personas políticas dentro del mismo imperio romano. Y entonces se asustó el César y se asustaron las autoridades y dijeron, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces ahí empezaron a ver las persecuciones contra los cristianos, ¿no? ¿Y por causa de qué? Por causa del cambio del corazón del individuo. Entonces, sabemos de que las persecuciones que la iglesia tiene no son porque la iglesia se levantó para ir a hacer una revolución contra un estado político. No. La persecución se levantó contra la iglesia por causa de que hubo una predicación al corazón del individuo y hubo cambios. Y esos cambios trajeron cambios sociales, políticos, económicos y culturales que trajo como consecuencia una persecución. O sea, no nos olvidemos. Eso, a veces nosotros pensamos que es el Evangelio quien va a demoler instituciones políticas y aún doctrinas, heréticas. No, sabemos que eso tiene que causarse en el corazón. El hecho de estar, hablando, predicando, ministrando y aún a veces teniendo algunos conversatorios con algunas personas que tienen ciertas políticas, ciertos pensamientos, ciertas doctrinas diferentes, no significa de que eso va a traer un cambio, porque hay gente que se mantiene en sus propios recursos, sus propias ideologías. No, debe haber un cambio de corazón. Y al haber un cambio de corazón, o sea, eso es lo que hace el Evangelio, cambiar la situación del corazón, perdonar el pecado que está en el corazón y poner las realidades del espíritu de la vida que Dios nos ha dado a través de la cruz y de lo que Jesucristo hizo en la cruz y de lo que Jesucristo hizo en la resurrección. Entonces, para eso, para entender un poco más el punto de vista que lo estoy hablando, en 1 Corintios, capítulo 2, el verso 14, dice aquí lo siguiente. El verso 14 del capítulo 2 de 1 Corintios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, este discernimiento espiritual es causado por la vida de Dios, en este caso por el Espíritu Santo que mora en el creyente, en el cuerpo de Cristo.
Pero el hombre natural no puede entenderlas, no puede percibirlas. Por eso que cuando yo estuve haciendo un estudio de historia, y en toda la historia que estaba leyendo, tanto de Rusia, de Hitler y de todos ellos, encontramos que todos los historiadores agarraban y decían cosas de personas, de entes, de diferentes movimientos, pero no hablaban del cristianismo, no hablaban del Espíritu Santo, que es el que trae como consecuencia un cambio en la historia. Y esos son muy pocos los historiadores que verdaderamente hacen un análisis histórico para poder distinguir que verdaderamente quién trajo un cambio en la cultura, en el Estado, en esa situación, en ese momento dado, ¿no? Y sabemos que es el cuerpo de Cristo quien trajo esa reacción, esos cambios. Es lo mismo que sucedió cuando estábamos aquí nosotros con el problema del terrorismo, cuando estábamos con una situación de 25 años de haberse formulado muchas cosas, pero que los gobiernos no se habían dado cuenta, y empezamos a tener un año de terror en donde muchas muertes, bombas, torres tiradas al suelo con bombas y 25.000 millones tirados al suelo y cerca de 70.000 personas muertas. Y eso trajo como consecuencia Sendero Luminoso. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esta gente de Sendero Luminoso y cómo es que estos grupos de Sendero Luminoso empezaron a tener una opresión para que no pudieran avanzar como ellos querían? Era porque la iglesia del Señor Jesucristo estaba moviéndose en oración, en predicación del Evangelio. Era porque hombres y mujeres, niños, ancianos y jóvenes se movían en los caseríos, se movían en los pueblos, se movían en la ciudad predicando el Evangelio, dando testimonio de que Cristo es el poder y era el dueño del Perú. Eso es lo que nosotros hemos experimentado en ese tiempo. Es cuando la iglesia salió por primera vez en la historia peruana. La iglesia salió a las calles y se reconoció a la iglesia evangélica por primera vez en la historia del Perú. Se reconoció que había y existía una iglesia evangélica, porque salieron a las calles cientos de personas vestidas de blanco declarando que Jesucristo es el dueño del país. Y es por eso que les digo, la idea es clara. Nosotros estamos metidos todavía en estos países, en el mundo, porque todavía Jesús no nos ha recogido. Y nosotros somos la respuesta para poder traer la paz a esta nación por medio de la oración y la predicación del Evangelio. Y todo lo demás va a caer por su propia cuenta o por su propio peso. Estoy plenamente convencido de ello porque la historia nos lo demuestra y la palabra nos lo confirma. Esta circunstancia de tener una iglesia que tenga doble discurso, que por un lado exalte el nombre del Señor, enseñe la palabra dentro de los ámbitos del templo, pero que su vida externa no refleje lo mismo, es decir, han recibido una vida de Dios, pero esta vida no trasciende, esta vida no se manifiesta. Ha sido una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo, a tal punto que en una de sus cartas él habla mucho de esto y da ejemplos y hace unas declaraciones que a veces parecen contradictorias. Quisiera leer algunos extractos de la primera carta a los Corintios, que es impresionante cómo por un lado se puede hablar de una iglesia que ha sido comprada con la sangre de Jesús, que ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, su manifestación externa no tiene nada que ver con lo que ha sucedido internamente. Y uno se pregunta, ¿pero qué sucede? ¿Cómo puede acontecer algo de que por dentro somos una cosa y por fuera otra? Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, el capítulo 1, se dirige, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo primero que está describiendo es que se dirige a la iglesia. No se dirige, como después habla en el capítulo 2, a los hombres naturales, a los que no conocen a Dios, a los que han nacido, como dice Efesios, muertos o separados de Dios, que no tienen capacidad, no tienen forma de comunicarse con Dios. Como dice la Escritura, no tienen oídos para oír, sino dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y después agrega algo más, dice a los santificados en Cristo Jesús. Jorge hace un momento ha estado hablando de en Cristo, en Cristo. Y acá el apóstol Pablo se está refiriendo a estas personas y dice a los santificados en Cristo
Jesús, y además dice, llamados a ser santos con todos los que en todo lugar o en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no es todo lo que habla de la iglesia de Corintios a la cual se está dirigiendo esta carta, sino va más. Dice que da gracias a Dios siempre por ellos, por la gracia de Dios que le ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces, en este estar en Cristo, dice que esta gente ha recibido una gracia superabundante, porque continúa diciendo la palabra, porque en todas las cosas ustedes han sido enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, fíjense. Y dice así como también el testimonio acerca de Cristo Jesús ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y así sigue, ¿no? Sin embargo, cuando vemos en el capítulo 3, algo ha pasado, y después podemos ver en el libro de 1 Corintios, que ustedes pueden revisarlo en sus casas, en el cual cambia su tono de hablar, su tono de voz, y dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, ya no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino les hablé como a carnales, como a niños en Cristo. Ese detalle, ¿no? Niños en Cristo. Quiere decir que efectivamente estaban en Cristo, habían recibido el Espíritu de Dios, tenían vida espiritual, pero esa vida no se manifestaba externamente, no había un testimonio visible. Y dice, sino les he hablado a ustedes como carnales, como a niños en Cristo. Y agrega, les di a ustedes beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, ¿acaso no son carnales y andan como hombres? Entonces, acá uno pues puede leer y dice, no sé, se habrá equivocado el apóstol Pablo, porque ¿cómo es que por un lado le dice, ustedes han recibido todo don de parte de Dios, enriquecidos en palabra y en conocimiento, son santificados en Cristo Jesús, y ahora les dice, ustedes son niños en Cristo carnales, porque habiendo de ustedes celos, contiendas y divisiones, ¿acaso no se parecen a los hombres que justamente no han recibido vida? Y esto creo que es algo de lo que estamos tratando en este programa. Hablar de la vida, es cierto, pero no una vida estática, una vida que la recibí, tengo luz, porque ya vamos a hablar un poco más eso de la luz, pero si esta vida no tiene la libertad de manifestarse, si no hay un testimonio vivo, entonces la Escritura dice que es una vida como si estuviéramos muertos, que no tiene valor. Y en ese sentido, el propósito de la iglesia, para lo cual Dios nos tiene hasta, en estos momentos, y como se dijo hace un momento, cada uno en un lugar específico, pues no va a poder tener la capacidad de cumplir con ese propósito para lo cual Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por ella. ¿Cuánto tiempo tenemos, César? Nos faltan 6. 6 minutos. Ajá. Okay. Un pasaje nombraste hace poco, ¿puedes repetirlo de nuevo? ¿Cuál de ellos? El de Corintios creo que fue, ¿no? El de la parte que los alaba, o en la parte que le dice niños en Cristo. ¿Cuál de las dos? De niños en Cristo para adelante. Ya, estamos en 3, capítulo 3, del 1, 2 y 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no le pude hablarles a ustedes como espirituales. Mira, y le está diciendo, no pude hablarle porque yo sé que ustedes son espirituales, ¿ah? Yo sé que ustedes tienen vida, ¿ya? Pero tuve que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. No niega que esta es gente salva, gente que ha recibido la vida de Dios, sino les di a beber a ustedes leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son todavía. ¿Por qué? Y dice en el verso 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, ¿acaso ustedes no son carnales y caminan como hombres? Ya, ahora sí, ya recordé. Ese pasaje tiene que ver con que, hablando en forma electrónica, diríamos que nosotros cuando llegamos a Cristo,
le entregamos nuestra vida y lo hemos hecho voluntariamente, y tanto como el apóstol reconoce que son hijos de Dios. Sin embargo, lo que falta es resetear, o sea, limpiar todo lo anterior, porque las prácticas, las costumbres, los hábitos adquiridos durante todos los años que se ha vivido sin Dios, sin Cristo, todavía están ahí. Y uno, producto de una observación, de un monitoreo de cómo hemos vivido antes para ir dándonos cuenta que esos hábitos, esas costumbres, algunas de ellas ya no tienen nada que ver ya con la vida cristiana, o sea, con la manifestación de la vida en nosotros, ¿no? Más bien, como dice en la escritura que leímos al principio, dice, cuando yo los vi a ustedes, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Eso es lo que dice el Señor. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, delinquiendo y pecando continuamente. Entonces, esa delinquir y pecar son las cosas que nosotros tenemos que ir votándolo voluntariamente, porque el Señor ya está ahí. Pero tenemos que, por un acto de nuestra voluntad, deshacernos de esas cosas y echar, por ejemplo, digamos, una práctica de tomar alcohólico, por ejemplo, no solamente contentarse con no tomar un día, 2 días, 3 y luego otra vez arranco, ¿no? Y dice, bueno, ya 3 días que no tomo, y bueno, etcétera. O si es un mentiroso, decir, bueno, he mentido, pero una mentirita piadosa, ¿no? O sea, o la mentirita blanca, ¿no? La clásica. Pero en realidad ya no miento como antes, pues no, antes mentía para cosas mucho más peligrosas y digamos que me convenían a mí, ¿no? Entonces de esas cosas tiene que deshacerse. La misma persona, esos hábitos tiene que ir sacándolo de su vida, que es como un reseteo, ¿no? Ahora, ese reseteo depende de qué interés le pones tú para eso, ¿no? No, esto no es de Dios y pum, aún afuera, sigo con mi vida y otra vez aparece algo y esto no es de Dios y afuera. Y que no son tantas tampoco, ¿no? Porque yo generalmente me he dado cuenta que, por ejemplo, el alcohólico, todo gira en torno al alcohol. Cuando deja el alcohol, todas las demás cositas que estaban alrededor, que vivían del alcoholismo, desaparecen. Por ejemplo, un alcohólico habla lisura porque está borracho, ¿no? Cuenta chistes con doble sentido, chistes rojos, amarillos, verdes, en medio de su madera, ¿no? Pero cuando él deja de tomar, todo lo que la práctica esa y además lo que rodeaba esa práctica desaparece de un momento a otro. Pero pero tiene que estar atento, ¿no? Tiene que estar atento a no repetir lo mismo. Y por eso es que el apóstol dice, ¿no? O sea, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, ¿no? Porque aún todavía dice, aún, o sea, todavía tienen prácticas grandes, ¿no? Y eso ya deberían haberlo dejado, ¿no? Le dice a ellos, ¿no? No le está diciendo que ora, ayuna para que a ver qué pasa y lo dejan, ¿no? De paso, la persona solamente tiene que tomar la decisión, porque yo siempre pienso que si yo hubiera podido con mis cosas, con mis prácticas, entonces Cristo no hubiera venido. ¿Para qué? Yo lo podía superar, si yo podía arreglar mis asuntos. Entonces creo que el asunto del pecado, de la iniquidad, era un asunto que tenía que arreglar el Señor. Y ahora ya, en el tiempo como cristiano, yo lo único que tengo que decir al Señor, Señor, dame a mí, o sea, dame a mí el poder para superar esto. Yo también tengo un poder, pero un poder que me dura ¿cuánto? ¿Una semana, un mes, 15 días? Eso es lo mío. Pero cuando yo le pido con sinceridad a Dios que me ayude a superar tal o cual adicción o práctica, si es el poder de Dios, realmente lo voy a superar como tantas cosas he superado. Me faltan todavía
cuando yo supero algo, me doy cuenta y digo, ahora sí, ya puedo ser el último santo, Santoyo, pues yo podría ser Santoyo, pero no, me doy cuenta que todavía falta otro. Y después supero ese y me doy cuenta que todavía hay otro, y así, ¿no? Entonces, creo que el tiempo nos va a faltar para ir dándonos cuenta de todas las cosas que tenemos que superar. Amén. Bien, nos ha vencido la tercera media hora y vamos a tomar una pausa y regresamos con ustedes. En esta última media hora queremos poner mucha atención a lo que se está conociendo en todo el planeta, el problema que juntamente ya con el COVID-19 es una plaga, se trata de la salud mental. De eso vamos a hablar esta media hora, así que amigos, estén atentos, no se vaya no cambie de canal, y además hacerles recordar ya de salida que tenemos un canal en YouTube que se llama Trazando la Plomada, y ahí puedes encontrar los programas que nosotros hemos puesto en orden y compartirlo con otras personas, con otros amigos, y dejarnos ahí tu comentario para que nos animes a ir mejorando, o alguna inquietud que te dejó el programa. Te invitamos a entrar ahí. También en la semana tenemos también poder orar contigo, o de repente quieres conversar, charlar con alguien. Bueno, el teléfono de la oficina de Trazando la Plomada es el 224-4539. Vuelvo a repetir, 224-4539. Jorge Miranda también va a dar su teléfono para que tú puedas comunicarte con Jorge si así lo prefieres. Es el 99870947. Repítelo otra vez, pero te pediría un favorzote. Repítelo de 3 en 3, que es bien más sencillo. Difícil para mí. 99870947. Tiene que transformar su mente, tiene que renovarse. Yo te entiendo, ya me acostumbré a esa forma. Pues. Yo te entiendo que para ti es así, pero para la gente que escucha de repente es más sencillo. Es por la edad, Jorge, es por la edad. Bueno, es por lo que no hay problema. Entonces, si no hay problema, por favor, de 3 en 3, Jorge. Bien. Antes de entrar a salud mental, permíteme compartir un pasaje de algo que tenía que ver con lo que vimos en la media hora anterior, y es de aquellos que en esta conversación que tenemos empiezan a tomar conciencia, que realmente han estado muy cómodos en la iglesia, son conscientes de que han nacido de nuevo, que tienen vida espiritual, pero sin embargo empiezan a darse cuenta de que pues su vida diaria pues no refleja realmente la vida de Dios. La palabra de Dios en algún lugar ahí dice, sean santos porque yo soy santo, dice Jesús, sean santos porque yo soy santo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué dice porque yo soy santo? Porque dice que si yo estoy dentro de ti a través de la persona del Espíritu Santo, entonces tú tienes la capacidad de ser santo porque yo voy a producir en ti el querer y el hacer. Eso es lo que dice. Entonces, no podemos adorar a Dios y hablar del Señor cuando nuestras vidas no lo están honrando. Y fíjense, hay un pasaje que la Escritura dice que no podemos engañar a Dios, dice, que Dios no puede ser burlado, porque todo aquello que sembramos vamos a cosechar, dice. Y en otro lugar dice que si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar vida y paz. Entonces, mucho, por no decir todo, tiene que ver a qué le damos espacio.
sembrar tiene que ver justamente con dar lugar y sembrar en la carne o invertir en la carne o invertir en el espíritu. ¿A cuál de los dos estamos dando más espacio? ¿A cuál de los dos le damos lugar para que ejecute su voluntad? Pues el resultado va a ser o muerte o va a ser vida y paz. Entonces, tiene que ver con lo nuestro y además es una forma de honrar a Dios realmente. Y lo otro que estuvimos viendo en la carta de Pablo también sobre este mismo particular y sobre aquellos que todavía no se han enfocado en el temor de Dios y en cultivar un constante rendir, un constante buscar, confrontarse uno mismo con uno, no con otros, no con el prójimo, que este hace así, el otro hace así, no, déjalo al otro, cada uno va a tener que rendir su vida delante de Dios, sino con uno mismo delante del Señor. ¿Qué estoy permitiendo yo en mis pensamientos? ¿Qué estoy permitiendo en mis decisiones, en mi forma de hablar? Porque sí es cierto de que tenemos vida, sí la tenemos, pero mira lo que dice la Escritura aquí en 1 Corintios, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando de gente que realmente el fundamento que tienen es Jesucristo. Pero después agrega: si sobre este fundamento alguno edifique oro, plata, piedras preciosas, etc., dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se va a dar manifiesta, no porque recibiste el Espíritu de Dios y tienes vida de Dios, porque ese es el fundamento, sino por lo que estás edificando sobre ese fundamento. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué tiempo le estás dando? ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? Y dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la va a declarar, pues por el fuego se va a revelar. Y cuando habla esto de que el fuego lo va a revelar la verdad de lo que hay en tu vida, son las pruebas. Van a venir circunstancias difíciles. Como las que estamos viviendo. ¿Perdón? Como las que estamos viviendo. Eso, sí, justamente. ¿Quién sabe si lo que estamos viviendo en este momento, que efectivamente es una circunstancia, no es de todos los días, es una circunstancia, caramba, mundial, no solamente del aspecto de salud, sino el aspecto de la economía, la política, las comunicaciones y todo. Es un desorden completo, se han movido todas las cosas que pueden ser movidas, como dice la palabra, pero hay algo que no se ha movido, que es el Señor Jesucristo, su reino, su herencia, su palabra, su principio. Eso está fijo, siempre es el mismo. Entonces, si estamos nosotros muy movidos y nuestro César, piso se mueve... Una de las cosas que quisiera añadir a lo que estás diciendo es lo que me ha pasado a mí en estas semanas que me llamaron para hacer consejería, y no voy a decir los nombres, pero para poder definir bien lo que está, digamos, diciendo la palabra, ¿no? Que cuando una persona no se establece en el fundamento de la palabra y por el contrario se establece en la forma, no en el fundamento, sino en la forma. Porque la palabra de Dios nos ha dado formas. La iglesia es una forma, el lugar donde nos congregamos es una forma, el pastor es una forma, porque está cumpliendo con un llamado, el consejero es una forma, pero estas formas no son el fundamento, son los medios que Dios usa para establecer el fundamento. Entonces, lo que ha sucedido con el coronavirus es que nos ha metido en nuestras casas. Entonces, ya no estamos en ese edificio, ya no estamos en esos horarios que teníamos en el transcurso de la semana en ese edificio, ya no estamos recibiendo esas enseñanzas que teníamos en ese edificio. Entonces, al no estar pasando por esa experiencia por el tiempo de un año, porque es un año y meses que ahorita no están las iglesias abiertas, entonces, ¿qué ha sucedido? De que aquellos creyentes que establecieron su fundamento en estas formas, la iglesia, el edificio, el horario, el estudio bíblico, la presencia o la visitación del pastor o el consejero, ahora prácticamente se sienten minusválidos, se sienten personas que tienen problemas muy serios, porque ahora dicen, pero lo que yo estaba establecido en mi corazón
ahora ya no existe, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puede venir el pastor, ya no puedo hablar con él como debía antes, ya no puedo estar recibiendo consejería, ya no estoy leyendo el estudio bíblico. Entonces, todas aquellas cosas se están moviendo, ¿no? Se mueven las cosas movibles para que queden las inconmovibles, pero la cuestión es que eso inconmovible no ha crecido, no ha desarrollado. O sea, lo que ha desarrollado más son las formas, aquellas cosas movibles. Dependo del pastor, dependo del consejero, dependo del edificio, dependo del horario del edificio, dependo de todo ello. Pero eso no es el fundamento, eso son las formas que la Biblia nos enseña para poder recibir el fundamento. Entonces ahora hay una tendencia a retroceder. ¿Y cuál es la tendencia? Volver a la droga, volver al alcohol, volver a la mentira, volver a la delincuencia, volver a la agresión. ¿Por qué? Porque el fundamento no ha crecido, no ha desarrollado, no se ha establecido correctamente en el corazón del individuo. Y son cristianos, han nacido de nuevo, pero lastimosamente no han sido edificados correctamente como dice la palabra de Dios. Como Pablo dijo claramente en 1 Corintios capítulo 3, dice en verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, cuando uno está, digamos, en el fundamento que está pequeño, no ha crecido, no ha desarrollado, no lo ha establecido como la roca inamovible, entonces, de hecho, pues que está más movido en las cosas que son más bonitas, agradables, chéveres, pero son cosas que se mueven, son cosas que desaparecen cuando hay un terremoto, cuando hay una situación espiritual de prueba. Y por eso que dice el verso 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, de piedras preciosas, con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, como ahorita el coronavirus está ayudando a descubrir digamos, comportamientos de creyentes que han estado estableciendo su vida en formas, mas no en el fundamento del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada, ¿no? O sea, la prueba y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. O sea, la prueba está probando tu fe, está probando ese fundamento, está probando y diciéndote, mira, has fundamentado mal tu palabra, estás un pie en la roca y otro pie en la arena. En la arena se te está moviendo y estás ahorita sintiendo una situación emocional, tienes ira, enojo, tienes molestias, se te va el mundo. Entonces ahora ya empiezas a tener un problema emocional, tienes a tener un problema del alma, empiezas a tener un problema de prácticamente una psicosis mental. ¿Y todo por qué? Porque el fundamento no está bien establecido. Entonces es muy importante que volvamos nuevamente a poner el fundamento y establecernos en el fundamento y sobreedificar sobre el fundamento lo que es la palabra de Dios. Porque no se trata de establecer el oro, la paja y la hojarasca. No, eso se va a quemar. Lo que tenemos que hacer es ser cristocéntricos, no pastorcéntricos, no edificiocéntricos, no en temacéntricos. No, es ser cristocéntricos. Queridos, sí, dale, George. Hablando de la muerte y la vida, el pasaje que leímos al principio dice, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quiero quedarme en el espacio de las personas que no tienen la experiencia de tener a Cristo en sus corazones. Y el por qué la humanidad y el por qué los países ya empezaron a invertir en lo que llaman ellos salud mental. El Señor lo describe bien con ese pasaje. Muertos en vuestros delitos y pecados. Aparte de eso, ahorita la humanidad está viviendo problemas de economía, problemas de familiares que han muerto, seres queridos que han partido. Esta plaga no respeta a nada ni nadie, ¿no? Y no sé tú, pero yo sí me acuesto en la noche y le doy gracias a Dios por un día más que estoy aquí, yo y mi familia. El día de hoy, por ejemplo, leí una noticia que en el Callao toda una familia, toda la familia había muerto con COVID, toda. Y los vecinos estaban preocupados buscando
si por si acaso tendrán algún familiar para que venga a hacerse cargo de su casa, porque ellos alquilaban un segundo piso y ahí hay unos inquilinos y decían los vecinos que ellos se podrían quedar como con la propiedad si es que no tienen familia, ¿no? Entonces mira lo que está pasando, ¿no? Se ve también la ansiedad, la angustia de gente que duerme en la noche en los lugares donde se vende oxígeno. Algunos están, dicen los periodistas, 1 semana, 2 semanas. Yo quiero hablar de estas personas, ¿no? Que no solamente son sus delitos y pecados por lo que Dios dice que están muertos, sino también son la coyuntura del tiempo que estamos viviendo, pandemia, falta de dinero, falta de trabajo, no se puede trabajar, y familiares que están a punto de partir, y el oxígeno que falta. Esa es la coyuntura que enfrenta, sumado a sus delitos y pecados, que la Biblia llama muerte. ¿Por qué lo llama muerte? Sería la pregunta. Es muerte porque una persona que está sin Cristo enfrenta solamente la pandemia y la falta de trabajo, lo enfrenta en sus propias fuerzas. El hacerlo de esa manera, ese hombre está en un estrés, algunos ya han caído en depresión porque murieron familiares y no pudieron hacer nada. Otros escuchaban en las noticias que han vendido su casa para que su madre, su padre no muera y puedan seguir atendiéndolos con oxígeno y todo lo necesario para su salud. Entonces, mira, ahorita ellos están solucionando un problema de vida, ¿no es cierto? Pero cuando termine el COVID están en la calle porque ya vendieron sus propiedades. Eso en todo terreno. También me he informado que, por ejemplo, aquí en las clínicas locales, aquí en San Borja y varias, hay mucha gente que cuando les han dado la cuenta de un mes, de 20 días, de mes y medio, sucede que cuesta más que su casa, ¿no es cierto? Y están en otro, ya no es solamente el COVID, ya no es solamente en el recuperarse de la salud, sino es cómo pagar. Y eso, por ejemplo, es lo que es lo que ahora el gobierno está apuntando a la salud mental. ¿Y cómo lo enfrenta? ¿Cómo está pensando enfrentar a eso? Bueno, con profesionales de la psicología, con consejeros, etcétera. Pero nosotros sabemos que eso solamente es un paliativo. Realmente el problema, la raíz del problema es lo que dice el pasaje bíblico. Están muertos en sus delitos y pecados. Cuando una persona está en ese estado, o que quiere decir también de otra manera, sin comunicación con Dios, sin comunión con Dios, la persona sola enfrenta sus problemas, sola enfrenta sus cosas. Y entonces el tema les queda grande, los problemas les quedan grandes, porque realmente no hay a quién recurrir. En un momento que atravesé por el COVID, lo que más me angustiaba a mí no era tanto la muerte, porque sabía dónde iba. Lo que más me inquietaba era que yo me recordaba los versículos, los pasajes, y recordaba que el Señor iba a ir, por ejemplo, dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Por ejemplo, yo lo estoy recitando en este momento y yo estoy recontra convencido de que así es. Y he estado en otros momentos también bien enfermo y también lo he sentido ahí. Pero no sé qué tiene este COVID. No sé qué tiene. Y eso ya lo he escuchado en la gente que le entrevistan también cuando salen de ahí. Es una absoluta soledad. Los mismos enfermeras hablan de que es muy triste ver partir a una persona con COVID porque no hay nadie para que le ayude a partir en ese momento. Y a veces cuando ellas pueden, se acercan al que está partiendo y le dicen no te preocupes, ya vas a descansar, algunas palabras de ánimo por la familia, pero que se vaya tranquilo, dicen ellas las enfermeras, que es muy triste, pero qué alegría le da a ella dice estar en un momento cuando la persona está partiendo y se aferraron a las palabras que ellas, las enfermeras, le dijeron.
Imagínense cómo es el ser humano, ¿no? Que necesita escuchar palabras que puedan consolarlo, animarlo. Mucho más pues la palabra del Señor. O sea, tiene que, siendo que esta pandemia ha desnudado de toda la seguridad del hombre, es necesario que tal vez a través de este programa estás escuchando y dices, pero yo no tengo a Cristo, no tengo a Dios, entonces mi condición también es de muerte, sí, de muerte espiritual. Y esta situación por la que atraviesa el planeta te hace estar en una situación de pérdida, ¿no? En una situación de desventaja, porque no estamos diciendo que los cristianos no mueren, no estamos diciendo que los familiares de los cristianos tampoco mueren, no estamos diciendo que los pastores no mueren, sí, también les pasa lo mismo, pero la diferencia es que tienes a quien aferrarte en ese momento. Ya recité esa parte del Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Y entonces imagínate partir o estar a punto, atravesando esta enfermedad con familiares que están a punto de partir sin dinero y todo, y sin Dios. Mira, el no tener al Señor cerca es lo más horrible, más que el COVID, más que la muerte. Yo sentí eso en esta experiencia. No era como que Dios me había abandonado, me había dejado, pero eso era producto de la enfermedad, porque inmediatamente me dieron mi tratamiento y a las pocas horas me desperté y sentí que estaba ya dentro de mí otra vez. Parecía que había entrado en un proceso de partir hacia la eternidad. Entonces ya había atravesado buen trecho de eso, ya había atravesado buen trecho. Y lo único que faltaba era dejar este mundo. Pero cuando me dan el tratamiento, es increíble sentir que estaba otra vez dentro de mí y en el dominio de mí mismo. Y también ya otra vez la palabra del Señor lo sentía y comencé a recitar la palabra y qué gozo, qué alegría que me producía el recordar cada pasaje bíblico y decir Dios es fiel, Dios es fiel. Pero lo que yo en esos momentos lo que yo pensaba era, bueno, aunque no sienta, bueno, aunque no tenga esa experiencia de este momento vívida de sentir a Dios de cerca, la Biblia dice así, y ahí me clavé, ¿no? La Biblia dice que Él está conmigo, aunque yo no lo sienta. Tal vez esta enfermedad me ha quitado la capacidad de poder discernir o de poder percibir la presencia del Señor, pero igual Él está conmigo. Y a eso me aferré hasta que ya me mejoré, ¿no? Pero imagínate lo que está pasando a la gente ahora, ¿no? Una persona decía que se había acentuado su adicción le llamaba ella, a la cleptomanía, o sea, cosa que ve, cosa que se lo levanta, ¿no? Y Perdón, George, ya se ha vencido el plazo, si puedes redondear, please. Sí, entonces eso decía la salud mental, es una de las cosas que la respuesta está en tener comunión con Dios. ¿Cómo puedes tener esa comunión con Dios? A través de la persona de Jesucristo. No hay otra. Amigos, eso es todo por este programa. Esperamos el siguiente, los sábados, siempre de 2 a 4. Dios les bendiga. Permíteme dejarles un versículo de la palabra de Dios. Permíteme dejarles uno. Dice, nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que podamos saber o conocer lo que Dios nos ha concedido. Busquemos a Dios y en Dios vamos a encontrar muchas cosas que no tenemos la menor idea, pero que Él nos la va a revelar por su espíritu. Ahora sí, nos despedimos y un abrazo para todos. No se olviden de escribirnos, ahí estamos en YouTube, Trazando la Plomada. Déjenos ahí un comentario. Gracias.